Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de personal social con la actividad Viajamos en nuestra historia. ¿Y qué necesitarás? Para esta actividad necesitarás tu cuaderno. Recuerda que si no lo tienes, puedes utilizar hojas de reuso, lápiz, borrador y tus colores. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta será conocer algunos cambios en la historia del Perú desde nuestra independencia hasta la actualidad. Para lograrlo, ten en cuenta los siguientes criterios. Primero, identificar algunos cambios que han ocurrido en el Perú a lo largo de los 200 años después de la proclamación de la independencia. Luego, ordenar los cambios en algunos medios de transporte desde el inicio de la República hasta nuestros días. Finalmente, explicar algunos cambios ocurridos durante los 200 años después de la independencia y cómo influyen en la vida de las personas. Muy bien, para empezar observa detenidamente la siguiente imagen. Fíjate muy bien en los detalles. Ahora responde. ¿Dónde crees que están? ¿En qué lugar estarán? Pues parece que es una plaza, ¿verdad? ¿Qué hacen? Este señor tiene flores, parece que estuviera vendiendo. Por aquí también parece que tienen pescado. Y aquí pan. Están vendiendo pan de dulce, buen pan de regalo. ¿Y cómo se transportan estas personas? Algunas caminando, otras sobre burros, ¿verdad? ¿Crees que es una imagen actual o antigua? ¿Será una fotografía actual o antigua? ¿Cómo lo sabes? Por la forma como están vestidas y por la forma o el medio de transporte también nos podemos dar cuenta que es una foto antigua. En la actualidad, ¿las personas se trasladan de esta misma manera? ¿Se trasladan en burro? ¿Caminando? No, ¿verdad? Hoy en día utilizamos vehículos como carros, micros, pero no nos transportamos en burros. Muy bien, ahora lee el siguiente texto. Tomás estaba ayudando a su abuelo a arreglar cosas antiguas en un cajón. De pronto, su abuelo encontró una foto amarillenta y ocurrió la siguiente conversación. Abuelo, aquí está mi papá en el tranvía. Tomás, abuelo, ¿qué foto más vieja? ¿Qué es el tranvía? Abuelo, es el medio en el que se transportaban las personas hace mucho tiempo, en 1930. Demorábamos bastante para llegar a nuestro destino. Tomás, ¿por qué ya no nos transportamos así? Abuelo, porque nuestro país fue creciendo, se fue modernizando y también el servicio de transporte público. Tomás, por eso ahora existe el tren eléctrico. Yo he subido junto con mi mamá para ir a la casa de mi tía y llegamos rápido. Muy bien, ahora responde las siguientes preguntas. ¿De qué transporte habla el abuelo de Tomás? Sobre un tranvía. ¿Y para qué usaban las personas ese transporte? Ellos lo usaban para transportarse en el año 1930. ¿De qué transporte habla Tomás? Tomás nos habla muy bien sobre el tren eléctrico. ¿Cuál es la diferencia entre el tranvía y el tren eléctrico? Pues que el tranvía demoraba bastante para llegar a su destino, mientras que el tren eléctrico llega rápido. Como puedes darte cuenta, entonces, antiguamente existía el tranvía. Este es el tranvía. Y hoy en día existe el tren eléctrico. ¿Crees que el tranvía será una buena solución al tráfico vehicular?
¿Por qué? ¿Crees que esta será una buena solución para el tráfico que ahora tenemos? ¿Por qué? No, ¿verdad? Porque el tranvía es muy lento y no va a permitir que las personas lleguen rápido a su destino. Ahora lee el siguiente texto. Desde la proclamación de nuestra independencia hasta la actualidad, han pasado 200 años en los cuales el sistema de transporte ha ido cambiando y modernizándose. Al inicio de la República, las personas utilizaban como medio de transporte los coches, jalados por caballos, los burros y mulas, para transportar mercancías. Observa entonces, antes las personas utilizaban como medio de transporte los coches jalados por caballos. Luego llegaron los autos y otro tipo de transporte público como los tranvías, que eran trenes pequeños que recorrían la ciudad. Como las ciudades crecían y había muchas más personas que debían de ir de un lugar a otro, los medios de transporte también aumentaron. Entonces, luego llegaron los autos y otro tipo de transporte público como los tranvías, pero estos eran muy pequeños y la población fue aumentando. En la actualidad, utilizamos diferentes tipos de transporte en las ciudades como los buses, los microbuses, el metropolitano, el tren eléctrico, etc., que benefician a muchísimas personas que pueden trasladarse a sus trabajos, al colegio, a los hospitales, etc. Todas y todas debemos de cuidar estos medios de transporte. Fíjate entonces, hoy en día utilizamos diferentes tipos de transporte, como los buses, los microbuses, el metropolitano, el tren eléctrico, etc. Pero entonces, ¿cómo crees que ha influido en la vida de las personas los cambios ocurridos en el medio de transporte? ¿Habrá influido? ¿Te imaginas que hoy en día nos transportemos en burro? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos habrá beneficiado? ¿Nos ha facilitado la vida quizá? Sí, ¿verdad? Porque ahora nos podemos transportar a donde nosotros querramos y de manera rápida. Muy bien, ahora dibuja y ordena. Recuerda que antes las personas se transportaban en coches jalados por burros, mulas o caballos. Hoy en día se transportan en vehículos mucho más rápidos, como el tren eléctrico, como el metropolitano, como los buses, los carros, los autos. Entonces, ordénalos según su orden de aparición. ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué vehículos utilizaban las personas desde el inicio de la República en el año 1821? ¿Qué vehículos utilizaban en el año 1930? ¿Y qué vehículos utilizan actualmente en el año 2020? Dibújalos. Muy bien, ahora comparte tu trabajo con tu familia. Muéstrales el cuadro que has elaborado y luego explícales qué transporte se utilizaba al inicio de nuestra independencia, qué transportes se utilizaron después, para qué sirven los transportes y cómo han influido en la vida de las personas los cambios en el medio de transporte. Muy bien, ahora te invitamos a dibujar el medio de transporte que tu familia utiliza para trasladarse. Dibújalo. ¿Qué medio de transporte utilizas? Felicitaciones, hemos terminado esta actividad, pero antes de despedirte recuerda evaluarte. Para ello, ten en cuenta los 3 criterios que se establecieron al inicio de la sesión y evalúate. ¿En qué nivel de la meta te encuentras? ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando? ¿O necesitas apoyo? Recuerda ser sincero porque esto te permitirá saber en qué puedes seguir mejorando. ¡Vamos, tú puedes!